Vamos a avanzar. Y vamos a avanzar con tosferina. Tosferina, o también conocida como coqueluche, muy bien. Es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Altamente contagiosa. Que está producida por un cocobacilo gram negativo, que es la bordetela. Bordetela pertussis. Cuyo único reservorio, lamentablemente, es el humano. Y hay cuadros clínicos similares a la bordetela, similares al coqueluche, que están producidos por su primo, que es bordetela parapertussis. Y los cuadros que no son producidos por bordetela como tal, bordetela pertussis, se llamarán coqueluchoides, ¿no? Síndromes coqueluchoides o coqueluchoide, que viene a ser algo que se parece al coqueluche, y usualmente no son tan severos como la tosferina como tal, la producida por pertussis, ¿ya? Tenemos por aquí, en el caso de la epidemiología, es una enfermedad que afecta más que nada a niños pequeños, sobre todo menores de 1 año, aquí es donde hay la mayor incidencia, y esto pues porque ahí todavía no han completado su esquema de vacunación, ¿no? En la era prevacunal es donde era más frecuente, sobre todo porque no había esa vacuna, pues la DPT, ¿no? A partir de esta es que han disminuido considerablemente los casos. La cosa importante es cómo es la transmisión. En general, todo lo que es altamente contagioso es porque la transmisión es respiratoria, ¿verdad? Respiratoria, a través de las gotitas que expulsamos al respirar, al toser, al hablar, etc. Y en el caso de bordetela, sobre todo, vamos a contagiar, o los niños contagian cuando están en el periodo catarral. Cuando todavía no sabemos que nos estamos enfrentando a coqueluche, es cuando más se contagia. La cosa importante es que una vez que hemos tenido en contacto con alguien que está tosiendo por bordetela, el periodo de incubación puede ser muy cortito, de 2 días hasta 21 días, ¿ya? Considerándose aquí un promedio de 7 a 14 días. Entonces, si has tenido contacto con alguien que está tosiendo mucho, que parece un coqueluche, y a los 2 días ya empiezas con síntomas, no eres hipocondríaco, podría ser que ya estés empezando a hacer la enfermedad, ¿ya? Entonces decíamos que coqueluche contagia más en su periodo catarral. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Esta enfermedad tiene una clínica que pasa por varias fases, varios periodos. Es tan larga que la llaman también la enfermedad de los 100 días, justamente por la clínica. Usualmente aparece en niños menores de 10 años. Pero eso no quiere decir que tú como adulto o que los adolescentes no se contagien. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el primer periodo, que es el catarral, que dura más o menos de 1 a 2 semanas, y como decíamos, es la etapa donde hay mayor transmisión. Y en esta etapa se luce como una infección respiratoria de la vía superior, como todo lo que hemos visto anteriormente. Hay coriza, puede haber tos, hay fiebre, puede haber rinorrea, etc. Y la diferencia con los otros cuadros que hemos visto, como por ejemplo el resfrío, la faringitis, etcétera, que también hacen este tipo de cosas, es que este no mejora, ¿no? Este empeora. La tos, sobre todo, que aquí es la clave, empeora con el transcurso de los días, es decir, no resoluciona, ¿no? Para que finalmente, pasadas estas 2 primeras semanas, pasamos a esta etapa llamada paroxística, ¿no? La fase paroxística, que puede durar desde 2 semanas hasta 8 semanas, es decir, 4 meses, es la etapa característica de la enfermedad. Y es aquí donde la tos aumenta mucho, y van a haber accesos de tos. Son como crisis de tos, ¿no? Que son los llamados paroxismos. Estos son los paroxismos. Paroxismos, ataques de tos, ¿no? Y esta tos tiene características muy particulares. Le llaman quintosa, porque digamos que viene un número considerable de toses juntas y luego esto para, ¿no? En quintas. Posterior a que el niñito está tosiendo así, va a presentar un gallito inspiratorio al final de la tos. Al momento que quiere jalar más aire, hay como un pitidito ahí, ¿ya? Adicional a eso, el paciente o el niño puede presentar también cianosis, se pone morado o muy, muy rojo mientras está tosiendo, y además, posterior a todo esto, posterior a esta crisis, este acceso a tos, vomita, es decir, tiene vómitos posteriores, ¿no? Entonces, es una tos de tipo emetizante. Otra característica de esta tos es que va a empeorar conforme pasen los días, como decíamos, y además también tiene algunos desencadenantes. ¿Cuáles son los desencadenantes? Por ejemplo, el llanto, muy común en niños pequeños, pero también la risa. El hecho que estornuden puede ser también. El hecho que hagan ejercicio, que hagan esfuerzo, por decirlo así. El hecho que se estén alimentando.
por ejemplo, en el momento de la lactancia, etcétera, o el hecho que tú los empieces a examinar. El examen físico también los agitas, los irritas y empiezan con sus periodos o sus crisis de tos. Y otro dato importante es que entre episodio y episodio de tos de paroxismo, el niño luce bien. Entre uno y otro, está tranquilo, por decirlo así, hasta que le da su episodio y ahí sí se viene con todo. Pasada esta etapa, que es la más crítica y donde ya la enfermedad se presenta como tal, tenemos el periodo de convalecencia. En ese periodo de convalecencia, que puede durar hasta más de 4 semanas, hasta incluso algunos meses, ya va mejorando tanto la tos como la frecuencia de esta. Ahora sí ya va mejorando, ya es menos, y también la severidad. Si antes los ataques o las crisis o los paroxismos eran muy, muy seguidos y cada vez que lo hacían vomitaba, ahora se van espaciando y ahora ya no vomita, ya es menos la tos, etc. Sin embargo, sí podrían haber exacerbaciones aún así, porque como es tan larga la enfermedad, ¿no? Ya mira, entre lo que estamos contando son más de 3 meses, en ese transcurso el niño podría volver a resfriarse, podría volver a pasar un proceso respiratorio alto, y aquí, con esas infecciones respiratorias altas de nuevo, pueden volver a empezar los episodios de la tos, ¿ya? El niño del bebito, este bebito con los brazos, ¿ya? ¿Qué fue eso que escucharon? ¿Qué fue? El gallito, ¿no? Ese es el gallito inspiratorio. ¿Cómo le ven la lengua? ¿Se ve bien ahí? Quizás en virtual lo ven mejor. Está morado, ¿no? Alrededor de la boquita se está empezando a poner morado, ¿no? Y se está poniendo muy rojo también, ¿ves? Rojo, rojo, rubicundo, ¿no? No sé. Esos son los episodios de los paroxismos, ¿no? En mayor o menor gravedad que se pueden presentar. Hablemos del diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con lo que acabamos de ver, ¿no? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero podríamos apoyarnos de algunos exámenes, como todo en la medicina. Tenemos que principalmente, para hablar de la clínica, tendríamos que tener esa tos con todas las características que ya mencionamos e incluso ya hemos visto en el video, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, la clínica. Lo segundo, ¿podría tomar laboratorio? Sí, podría tomar para confirmar, ya que justo en Coqueluche el hemograma tiene un hemograma característico, ¿ya? El hemograma suele tener leucocitosis con linfocitosis. La linfocitosis debe pasar los 10.000 linfocitos, ¿ya? Ahora, este examen no solamente me va a ayudar a definir si efectivamente estoy hablando de coqueluche o no, sino que también tiene que ver, sobre todo en los lactantes, tiene una relación con la gravedad, ¿ya? Aquellos pacientes que presentan leucocitos por encima de 50.000 están graves y tienen mal pronóstico como tal, pueden evolucionar hacia neumonías, insuficiencias respiratorias, entre otros, ¿ya? Es de ahí a que los pacientes que nosotros les tomamos un hemograma y salen ya desde por encima de 30.000, deben quedarse hospitalizados, porque el riesgo de que se compliquen es alto. Si está por encima de 50.000, aún con mayor riesgo. Otro estudio que yo puedo tomar son imágenes, ¿no? Entonces, todo lo que tose siempre queremos tomar placa, ¿no? Entonces acá tenemos la radiografía de tórax, en realidad en la gran mayoría de los casos sale normal. Y si encuentro algo, a lo mucho puede ser infiltrados intersticiales periliares, ¿no? Que es algo bastante inespecífico como tal. Entonces, no es tan de ayuda para la plaquita, sobre todo cuando tenemos la duda de que o si se está complicando o pensamos en un coqueluche que es lo más, ahí nos ayuda mucho la placa. Y por último, tenemos en la base de nuestra pirámide el diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico etiológico tenemos que el principal, o el de elección, sería el PCR, porque el PCR, incluso cuando el paciente ya toma antibióticos, puede salir positivo, ¿ya? Por eso es de elección. Tenemos otros paneles virales que incluyen también bordetela, como los IFIs. Entonces, los IFIs también incluyen bordetela, pero también incluyen algunos virus, sobre todo si tenemos la duda, que es otra cosa. Como todos los cultivos, son los GOLD, ¿no? Entonces, aquí el cultivo sería el nasofaringio, para ir al bordetela, pero siempre hay que tener en cuenta que en pediatría, por lo menos con los cultivos nasofaringios, depende mucho cómo hemos tomado la muestra, ¿no? Si se movió, no metimos mucho el hisopo, ¿no? No lo hemos hecho bien, quizás no lo hallamos, pero como tal, es el orden. Y luego tenemos la serología, es decir, vamos a buscar anticuerpos. Y cuando yo diré que estoy ante coqueluche, cuando tenga un IgG positivo con un paciente en fase paroxística y que todavía no esté vacunado, ¿ya? Que todavía no esté inmunizado. Entonces, eso me habla de bordetela. En el caso de que mi niño ya esté vacunado del todo, lo que yo podría tomarle es títulos de anticuerpos y ver cómo han variado, ¿no? Por eso ya es bastante específico, es algo que por lo general no solemos hacer. ¿Cómo complica esta enfermedad? Depende mucho de la edad del paciente, ¿ya? Si es pequeñito o si es mayor.
Por ejemplo, en niños lactantes pequeños, la principal complicación es la apnea, hacen los cese de la respiración. Pero adicional a eso también disminuye la alimentación, por ende también los líquidos pueden deshidratarse, disminuyen de peso, disminuye la glucosa también si no están comiendo bien, y como son tan chiquitos hacen clínica de hipoglicemia, entre otros. En niños, sí las complicaciones varían, siendo la más frecuente la hemorragia subconjuntival. Y esto por el esfuerzo que hace el niño al toser, ¿verdad? Puede tener hemorragia subconjuntival, también se le pueden formar petequias en la carita, etc. Después de este le sigue la neumonía. Y después de este, la otitis media aguda. También pueden hacer atelectasis, ¿ya? Debido al esfuerzo. Y de estos, el más grave, la más grave complicación será la neumonía. La neumonía, sobre todo esa que mencionamos hace un rato, la que hace hiperleucocitosis, ya que eso acá da además hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces aquí tenemos varios datos, ¿no?, que nos pueden preguntar. En un lactante, ¿cómo complica el coqueluche? Con apnea, ¿no? Y eso es de cuidado, hay que ingresarlo para observarlo. En los niños, ¿cómo suele complicar? Como complicación más común, más prevalente, que hagan hemorragia subconjuntival. Si no tienen la pregunta, neumonía. Si no hay ninguna de las dos, otitis media aguda, ¿ya? En ese orden. Y como más grave, neumonía. Neumonía con hiperleucocitosis. Si no encuentras neumonía como la más grave, la otra que te pueden poner es hipertensión pulmonar, porque es una consecuencia de esa neumonía. De ahí su gravedad, ¿ya? Dicho esto, hablemos cómo vamos a hacer por aquí el manejo. El manejo de coqueluche. Primero, siempre tenemos que definir, ¿no? Lo voy a mandar a su casa, lo tengo que hospitalizar. Entonces, el primer paso aquí, ¿a quiénes voy a hospitalizar? Hospitalizaremos a los niños chiquititos, menores de 3 meses, y también a los prematuros, porque son los que tienen más riesgo de hacer justo la complicación, ¿no? Los que tienen más riesgo de hacer apnea. Entonces, esos se hospitalizan. ¿A quién más? Al que viene con distrés respiratorio. Aquel que ya yo pienso que se sobreinfectó y por ende está haciendo neumonía para darle tratamiento. Aquel que ya requiere oxígeno cuando lo estoy evaluando. Como en pediatría, todo deshidratado para adentro para hidratarlo, pues, ¿no? O aquel que esté vomitando, es decir, que no tenga tolerancia oral. ¿A quién más? Al que ya hizo apnea o cianosis, ¿no? Si la mamá ya te viene contando esto y encima tiene meses, también hay que observarlo. Aquel que ya también ha presentado convulsión, por lo que ha estado haciendo fiebre, o porque ha tenido una apnea y ha dejado de respirar, etc. Y aquí te decía, el que tiene un hemograma con leucocitos por encima de 30.000. Mayor de 50.000, mal pronóstico, grave, grave. Mayor de 30.000, para adentro para observar, para que no llegues a ese punto, ¿ya? Entonces, después que ya determine quién se queda y quién se le puede dar de alta, tendré que darle tratamiento. Y acá tenemos que primero el tratamiento es de soporte. ¿Qué necesitan primero estos niños? Hidratarse y oxígeno si es que están desaturando. Segundo, por tanta tos que tienen, a veces es muy difícil alimentarlos. Entonces tendré que asegurar yo la nutrición. Sobre todo en los lactantes, pues porque si no lactan y nada, van a hacerle hipoglicemia. ¿Y cómo puedo hacer esto? Con una sonda orogástrica, con una sonda nasogástrica, etc. ¿Qué más es importante? Evitar los desencadenantes. Que no llore, que no haga fiebre, que nadie venga a molestarlo, que el interno no le esté evaluando 20 veces, ¿no? Que esté con su mamita para que esté tranquilo, ¿no? Todo ese tipo de cosas hay que manejarlo. Que esté caliente también, ¿no? El frío también los irrita, ¿no? Que le cambien el pañal, que no esté con la dermatitis, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que no llore y por ende no haga crisis. ¿Qué más es importante que recordemos aquí? Que no debemos usar antitusígenos, porque los antitusígenos, la gran mayoría, deprimen los centros respiratorios. Y si de por sí la complicación de estos niños es que era apnea, ¿no? Entonces no tendría sentido que yo le dé algo que puede interferir más con sus centros respiratorios neurológicos y con mayor probabilidad me da apnea, ¿no? Si es lo que estoy queriendo observar. Entonces por eso no les damos antitusígenos. ¿Qué más? Los beta-2 agonistas, como el bendito salbutamol, no tiene evidencia de que les mejore la tos ni las crisis, ¿ya? Entonces, por ende, si es un paciente que no está sibilando, tampoco se lo aplica. Después tenemos aquí, y además de eso necesitaremos dar tratamiento antibiótico, porque estamos ante una enfermedad, a diferencia de las anteriores, que esta sí está producida por una bacteria, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestro tratamiento antibiótico que vamos a hacer muy probablemente no va a mejorar el cuadro, porque ya lo estamos agarrando en paroxística, ¿verdad? Ya con clínica, ya yo sé que es coqueluche. Lo que me va a ayudar mi tratamiento antibiótico es para cortar la transmisión, porque una vez más que dijimos al inicio nomás de la clase, es altamente contagioso. Entonces, dar antibióticos corta la cadena de transmisión. Y si por ahí
lo chapaste dentro de los 7 días de que empezó la enfermedad y le das, sí podría cortar la duración de los síntomas, la gravedad de la tos. Pero difícil, pues, ¿no? Difícil que en fase catarral tú digas, eso es un coqueluche. ¿Qué paciente sí podría tener esa indicación? El que el hermano ya está con coqueluche, ¿no? El que el hermano está con coqueluche y la mamá te dice, no, sí, pero mi otro hijo está que hace lo mismo, no está con todo, luego vomita, ¿no? Luego está bien, tú dices, ay, no, el otro tiene coqueluche y ese es un bebito. A ese que tú le vas a iniciar tratamiento, dentro de los 7 días de la enfermedad, porque tu sospecha ha sido alta, bien dirigida por el antecedente epidemiológico, a ese le puedes cortar un poco la enfermedad, ¿ya? Puede bajar la gravedad, puede bajar la intensidad de la tos, etc. Si no, es para cortar la cadena epidemiológica. ¿Bien? Entonces, debemos iniciar tratamiento solamente con la sospecha de que es la enfermedad. No vamos a esperar que nos traiga una serología de que es bordetela, ¿ya? Y el tratamiento dependerá mucho de la edad de nuestro pacientito. Si son chiquititos, menores de un mes, acitromicina. En líneas generales, el tratamiento son macrólidos, ¿ya? Y dentro de los macrólidos lo que tú ya conoces, ¿no? Acitro, eritro, claritro. Sin embargo, hay ciertos grupos etarios donde hay que tener cuidado, ¿no? Como todo. En los menores de un mes, de elección acitro, a 10 miligramos por kilo día, como tú ya sabes, por 5 días. Y en estos pacientitos, los que no tendré que dar, lo que evitaré será eritro, ¿ya? Menores de un mes, es decir, neonatos, no usamos eritro, porque aumenta el riesgo de que haga estenosis hipertrófica de pílora. Ellos no. Entre 1 y 6 mesecitos, ya yo puedo usar la citro, que ya te comenté, y ahora sí ya puedo usar el resto de mis antibióticos. Puedo usar eritromicina a 40 miligramos por kilo al día, a 6 horas, y esto por 14 días, ¿ya? Y aquí ya podría usar claritro también, si es que no tengo otra cosa, 15 miligramos por kilo al día, este se da en 2 dosis cada 12 horas, y va por 7 días. Y en niños más grandes, pasados los 6 meses, una vez más aparece acitro como elección. En general, como te das cuenta, en cualquier grupo etario, acitro siempre es de elección. ¿Por qué? Porque la adherencia es buena, es alta. Una sola dosis al día y se acabó, ¿no? Ya la mamá no tiene que hacer nada más. En cambio, eritro, pues 4 veces al día, un poco complicado, pues no tienes otra cosa porque se va a hacer, ¿no? Le damos claritro, igual. Y cuando ya son mayores de 6 meses, podemos hacer uso de otros tipos de esquemas. Además del usual de 10 miligramos por kilo en 5 días, también podríamos usar esquemas que nos dicen que el primer día usemos 10 miligramos por kilo al día, y luego del día 2 al día 5 usemos 5 miligramos por kilo al día, ¿ya? Igual de efectivos. Ya ahí tú eliges la opción del tipo. Opciones, ¿no? Porque siempre nos aparece por ahí el alérgico o el que ha hecho alguna reacción por el estilo. Como opción, cotrimazol, trimetoprim, sulfamethoxazol, el Bactrim, el popular cotrimazol, esa es la opción. Y la dosis sería a 8 miligramos de trimetoprim por kilo por día, obviamente, cada 12 horas, y acá también por 14. ¿Ya? Muy poco o nada, creo, preguntan esto, esa es una opción más que nada para el herido, porque usualmente los macrólidos son muy bien tolerados. Si alguien tenga alergia a eso, ven bien raro, ¿ya? Y tienes de dónde elegir. Al ser una enfermedad tan pero tan contagiosa, tenemos que, además de intentar tratarlo y todo, y además de que hemos visto que pues el tratamiento no nos va a ayudar tanto, ¿no? El antibiótico no nos va a ayudar a cortar la enfermedad, tenemos que hacer énfasis en lo que vendrían a ser las medidas de prevención, ¿no? Dentro de ellas, ¿cuál? La vacunación, ¿no? Porque dentro de la pentavalente, ¿no? Y dentro de los refuerzos con la DPT, aquí en el componente de la P está la pertusis, ¿no? Eso es lo que intentamos evitar, el coqueluche. Pero no solamente la vacunación de nuestros niños, sino también la vacunación de las gestantes, ¿no? Como vimos cuando estábamos haciendo esquema. La DTPA con minúscula, que es la pertusis acelular, es la vacuna para las gestantes, la cual ayuda a que los niños, a que la gestante, perdón, haga anticuerpos, que le va a pasar al niño y le va a durar por los primeros 6 meses, hasta que él pueda empezar su esquema de vacunación, ¿no? Hasta que él ya tenga un par de vacunas. Con lo cual, vamos a protegerlo justo en el periodo más crítico, porque son los primeros 3 meses, como está acá, ¿no? Hospitalizamos a los menores de 3 meses, ¿por qué? Porque ellos son los más críticos de hacer complicaciones. Y con esa vacuna los voy a proteger en ese lapso hasta que él pueda generar sus propias defensas. Y por último, el cuidado de los contactos, pues, ¿no? Este es el cuidado de los contactos y la profilaxis de ellos, ¿no? Si ya yo tengo un niño que tiene coqueluche en casa, habrá que iniciarle su acitro al otro niño, pues, ¿no? Si están juntos todo el tiempo, muy probablemente va a tener enfermedades. ¿Ya? Y siempre los demás, esa nota que tú ya conoces, ¿no? Para evitar que tramitamos la enfermedad. ¿Bien? Bueno, y vamos a pasar a este pedacito de las enfermedades respiratorias altas, incluidas la parte anterior, ¿ya? Entonces ya tú sabes cómo es esa dinámica, yo pregunto, tú respondes, los que están acá responden en alto, para yo poder saber que han entendido. Esto es fácil, ¿no? Porque infecciones respiratorias altas son fáciles, ¿verdad? Esta es fácil, amigos, ¿sí? Dense cuenta que todo es
Bastante sencillo, ¿ya? Entonces, bastante obvio eso. Entonces, hay que mirarlo con cariño nomás. Entonces, vamos a ver acá. El síntoma más persistente de la rinofaringitis aguda, ¿cuál será? La tos, muy bien. ¿Cómo qué? Como tos residual. ¿Y que puede durar hasta cuánto? A 2 semanas, más o menos, incluso más. ¿Pero qué tiene que tener el niño? Tiene que estar feliz. Tiene que ir bien, ¿no? Tiene que ir mejorando la tos, tiene que poder comer, tiene que estar jugando, tiene que poder dormir sin levantarse en la noche por la tos. Esa es la tos residual. Si es que eso no está sucediendo, hay que revisar, hay que buscar sobreinfección. Además, dijimos por ahí, como miscelánea, que hay una enzima que produce que los mocos se pongan verdes y que estresan a todos mis padres. ¿Cómo se llama la enzima? ¿Ah? Peroxidasa, muy bien. Peroxidasa. Mocos de los leucocitos, y al que le da esa coloración verdosa, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo complicaban, complicación, la sinusitis? Sobre todo en niños pequeñitos, blanditos. Celulitis periorbitaria, ¿no? Ah, porque el Halloween, ¿no? Estamos metiéndole miedo a las preguntas. ¿Cuál es la etiología del CRUP? Ahora sí, de la laringotraqueitis viral. Para influenza, muy bien. ¿Cuál es la más frecuente? La 1 es la más frecuente. Muy bien. Vámonos por aquí. Aquí usualmente ponemos casitos. ¿Qué pasaría si viene un adolescente que tiene fiebre, tiene dolor de garganta y además lo examinas si tienes adenopatías? Mononucleosis, muy bien. ¿Qué otro dato sería importante? Ya, muy bien. Ya, pero no todos están chapando, ¿no? Para tener mononucleosis, ¿no? Puedes captarlo del ambiente nomás. Buscarle patos pleno, dijimos, ¿no? Buscarle visceromegalias, muy bien. Y otro dato importante que a veces se le pone, ¿no? Un niño que viene con la fiebre, el dolor de garganta, la adenopatía, todo lo que quieras, y ayer fue a la posta y le dieron amoxicilina, ¿no? Y hoy día viene con el rash, ¿no? El antecedente de haber usado antibiótico, sobre todo con las penicilinas, ¿no? De la beta-lactamasa, de la beta-lactámica. Esta acá es mononucleosis. Y esto de acá que hemos puesto arriba es la triada de la mononucleosis, ¿no? Fiebre, adenopatías y faringitis. Esa dolor de garganta se traduce con faringitis. Muy bien. En las otitis medias agudas, en la pediatría, si yo tengo ya perforación timpánica o de la membrana timpánica, ¿cuántos días le doy tratamiento? 10, muy bien, a una sola voz, muy bien. Preguntaba en el último examen de recién. ¿Cuál es el tratamiento? Este cuadrito siempre me deja, lo voy a cambiar. No se ve bien nunca. ¿Cuál es el tratamiento más importante en la epiglottitis? Asegurar vía aérea, ¿no? Vía aérea. ¿Se lo pueden poner en el examen con intubación? Correcto, lo marcaría, eso es. Pero es vía aérea es lo primero. ¿El antibiótico es importante? Sí es importante, pero no está por encima del tema de la vía aérea, ¿ya? Además, acabamos de mencionar ahorita, ¿cuál es el laboratorio que yo esperaría encontrar en un coqueluche? No, no, en el hemograma, amigos, en el hemograma. Leucocitosis con linfocitosis. Muy bien, estamos bien, son despiertos. Y vamos a ver por aquí. Complicaciones de coqueluche también, porque siempre suelen preguntar eso. Complicaciones en coqueluche. En el lactante, 20 veces repetidos en 10 minutos, apnea, ¿no? En el niño, hemorragia, muy bien. Después, neumonía, correcto, doctor. Y luego, ¿ya? En ese orden. Y finalmente la que encuentras en tus clases, ¿ya? Y por último, ¿cuál es el tratamiento de la bronquitis bacteriana persistente? ¿Será antibiótico? ¿Sin antibiótico? ¿Cómo será? No dijimos, ¿no? Sí, pues, es antibiótico, ¿no? La bronquitis bacteriana persistente, que ya es el paciente que tiene más de 4 semanas con tos húmeda, es decir, con tos con flema, y que no mejora, al contrario, va empeorando. Ese paciente que empezó con una bronquitis aguda, una bronquitis de etiología viral, ya en este momento, ya después de 4 semanas con tos, muy probablemente hay una sobreinfección, la entidad es desconocida, persistente, y el tratamiento es con amoxiclav. Y se inicia por 14 días, ¿ya? Por 14 días como mínimo. Si te va bien, incluso te pueden extender hasta 4 semanas, ¿ya? Si te va mal, busco qué otra cosa puedes. Pero ese es el tratamiento, ¿ya? Muy bien.